Muy buenos días, vamos a comenzar la sesión de medios interestelares hoy. No sé si necesitan que haga el anuncio en español, pero no creo. Se escucha bien, ¿no? Sí. Sí. O sea, en inglés, perdón. Y como primera charla de esta sesión, vamos a tener al doctor Alberto Balazo de la Universidad de Maryland, y formado aquí en Uruguay, uno de los astrónomos mencionados esta mañana en los discursos, y que nos hablará sobre Through the Dark Days, The Closest Stars with JWST. Alberto. Gracias, Mónica. Bueno, digo, la charla original era mucho más ambiciosa, después me enteré que eran 12 minutos, así que le corté el título, pero vamos a hablar más que nada de observaciones de Star Wars con JWST. Y esto es, para darles una motivación muy corta, el punto principal es que el fenómeno este de Star Wars, que es la formación estelar, digo, masiva en galaxias, en el tiempo presente, digamos, en el universo, es algo bastante raro. Pero si van al universo temprano, a Z2, etcétera, lo que se llama Cosmic Noon, el mediodía cósmico, no estamos transmitiendo para Internet. Ahora sí. Bueno, gracias Internet. Si van a la época, digamos, del mediodía cósmico, el fenómeno este de Star Wars de formación estelar importante era mucho más común. Así que es importante entender cuáles son las circunstancias físicas de por qué está sucediendo, cómo sucede, qué es lo que se produce. Digo, lo que pensamos es que estas galaxias tienen una eficiencia mucho más alta para la producción de estrellas, fundamentalmente porque la fracción de estrellas que se forman en cúmulos masivos es mayor en estos objetos. Otra cosa que pasa en Star Wars es que esta formación estelar masiva concentrada muchas veces lanza vientos galácticos muy importantes. Los vientos galácticos son una pérdida de masa muy grande. Además previenen la acreción de gas del medio intergaláctico hacia la galaxia, y entonces tienen el efecto de, digamos, de apagar la galaxia, por lo menos de apagarla por un tiempo. O sea que es importante entender esto porque tiene un ciclo, hay una cuestión de eficiencia y hay, digamos, el hecho de que son muy comunes en tiempos tempranos. Uno de los ejemplos más comunes, el ejemplo arquetípico de galaxia Star Wars en el universo cercano es M82. M82 es una galaxia chiquita, es una galaxia de la masa de la nube mayor de Magallanes. En el grupo de M81 ha sufrido interacciones con M81 y con NGC 3077 y otras galaxias en el grupo, y digo, ha experimentado un Star Wars. En este momento tiene un Star Wars, y esta foto que ven aquí, esta ilustración que ven aquí, nota también que hay un viento galáctico saliendo del centro de M82 que es muy importante, ¿no? Acá lo que están viendo es, en el azul, es datos de rayos X, o sea que esos son variones pero muy calientes. En el naranja son datos de H alfa, y en el rojo son datos de 24 micrones de Spitzer. O sea que tiene polvo también. Tiene polvo, tiene gas ionizado a temperaturas de, yo qué sé, 10 a la 4, y tiene gas ionizado a temperaturas de 10 a la 6. Y bueno, esto fue uno de los objetivos de este programa de JWST, que es un programa del ciclo 1, que tuvimos la suerte de que lo aprobaran en el ciclo 1, fue fantástico. Pero después lo que hicieron fue ponernos en el schedule de JWST un año y medio más tarde del lanzamiento, o sea que ese momento fue un bajón, pero lo que pasó es que el espectrómetro tuvo problemas, MRS tuvo problemas por un tiempo, y adelantaron unas observaciones, que son las observaciones justamente en este caso del centro mismo de la galaxia. El mosaico que tenemos es mucho más grande, pero observaron en el centro primero, y estos son los datos de JWST en 6 filtros con NIRCam. Y lo que es interesante, que se ve inmediatamente, es que en el filtro que es un filtro que tiene un feature espectroscópico de estos pequeños granos de polvo que se llaman PAHs, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, tenés emisión extendida en la galaxia. Ahora,
Por supuesto, los datos son espectaculares, dan para unas imágenes de color buenísimas. Estos son los datos del lado azul del filtro y de la cámara, perdón. Y lo que se puede ver es un montón de clústeres en el centro galáctico. Esta es toda el área del Starburst de M82 y estamos trabajando en clasificarlos y demás y sacar masas para esos objetos. Pero lo otro que se ve cuando uno pone el filtro de 3.3 micrones es que hay una emisión extendida que está asociada con el polvo que está siendo levantado por el viento galáctico en el Starburst. Ahora, uno puede usar unas técnicas para descomponer el filtro de 3.3 en continuo y en la emisión de estos pHs. Los pH son simplemente moléculas muy grandes que están compuestas de anillos de benceno, y la emisión a 3.3 es simplemente la emisión de lo que se llama el modo de estiramiento del enlace CH, digamos. Y como es una emisión de estado sólido, no es una línea, sino que es un feature que tiene un cierto ancho. Pero esto que está acá es la descomposición mostrando solamente la emisión de pH, y lo otro es el continuo estelar de abajo. Ahora, comparamos la emisión esta con emisión en varios otros trazadores, y digo, hay resultados interesantes aquí. Se los voy a mostrar uno por uno porque es más fácil. Esta es la comparación. A la derecha es la emisión de Paschen alfa, que es emisión de recombinación. Es como H alfa, pero en el infrarrojo. Estos son datos de HST. Estos son datos del VLA, es emisión de continuo de 6 GHz. Ahora, cuando uno toma la razón de estas dos cosas, le dice si la emisión de 6 GHz es termal o no, o sincrotrón. Y en este caso, la razón da que es termal. Es decir, en los dos casos es emisión de gas ionizado. Y uno ve estos arcos y todas estas cosas, y en realidad hay una correspondencia 1 a 1 entre el VLA y Paschen alfa. Cuando uno lo compara con la emisión de pHs de JWST, ve el mismo tipo de estructuras. Estas estructuras, por ejemplo, aquí, estos dos pilares, se corresponden perfectamente con los pilares que están acá en gas ionizado, ¿no? Que es algo que no esperábamos que fuera de esta manera, porque lo que pasa es que los pHs en general se ven en gas neutral y gas frío, y no se ven en regiones H2, en regiones ionizadas. Pero lo que me parece que está pasando en este caso particular es que estamos viendo la disociación del gas neutro y el gas denso por el campo ionizante del Starburst, y los pH sobreviven por un tiempo, de hecho varias decenas de millones de años en gas ionizado, y el tiempo dinámico para ir del centro de la galaxia hasta acá es un par de millones de años, o sea que pueden sobrevivir perfectamente en gas ionizado aquí. Pero me parece que estamos viendo el proceso de evaporación del gas neutro. Y si uno hace una técnica de estas de unsharp masking para mostrar un poco más los detalles de lo que se ve, de todos estos filamentos que se ven por todos lados, uno se da cuenta que hay un montón de estructuras. Estos son los dos pilares que estaba marcando antes, pero por ejemplo, entre los dos pilares uno ve una especie de chimenea con estos domos, estas cúpulas de arcos de emisión de pHs que parecen ser blowouts de vientos causados por supernovas o vientos galácticos, o vientos, perdón, de clústeres de estrellas en el Starburst, ¿no? O sea que algunas de estas cosas las esperábamos, basado en simulaciones de lo que le pasa al gas molecular o el gas denso dentro de vientos galácticos. Otras cosas son completamente inesperadas y va a haber que hacer mucho más trabajo para entender exactamente lo que estamos viendo. El segundo blanco del programa es NGC 253, que es una galaxia Starburst en el sur, también muy cercana, o sea que nos permite explotar la resolución del instrumento. Esta es el área donde se ve en rayos X que hay un viento galáctico, y sabemos que en el centro hay clústeres masivos estelares, superstar clusters, ¿no? Y eso lo sabemos basado en ALMA, porque en el centro uno no ve nada. Con HST, digo, a ondas en el near infrared o wavelengths que sean ópticas, está totalmente oscurecido, ¿no? Es imposible saber lo que está mirando uno. Ahora, los datos que obtuvimos acá, que nos dieron a principios de noviembre, así que esto hace 2 semanas que lo tenemos,
son los datos de MIRI, que es el imager de JWST en el mid-infrared, ¿no? Y lo que están viendo acá es una combinación de los filtros de MIRI y estas cosas que están saliendo de la parte central son los bordes del cono del viento galáctico, ¿no? El viento galáctico es completamente invisible. Este es el lado de atrás de la galaxia. Está detrás del disco, no se ve nada. Es completamente invisible en el óptico. Es muy difícil de ver incluso en radio. Y aquí, digo, tenemos datos en el óptico y demás y sabemos que esto corresponde al cono. Pero hay un montón de estructuras, estructuras filamentarias que salen de aquí que, digo, hay que explicarlas, ¿no? Si uno hace un zoom en el núcleo, digo, los datos de MIRI son fantásticos porque el rango dinámico del instrumento, por lo menos la forma en la cual hicimos las observaciones, conseguimos que no saturara, salvo en este puntito que está ahí que muestra esos colores raros. Esa es un clúster donde se saturó el instrumento. Pero el resto no está saturado. Y uno ve la estructura, uno ve una serie de cosas, ve todos estos puntos que son clústeres masivos, esos mismos clústeres que veíamos en la radio, que no se ven en el óptico o en el infrarrojo cercano, se ven en el infrarrojo medio. Y uno ve todas estas estructuras que son, de vuelta, provocadas por pHs en general, porque las bandas que estamos observando son bandas que están dominadas por emisión de pHs. Digo, el análisis no existe en este momento porque recibimos los datos recién, pero vamos a empezar a hacer el análisis. Hay 3 papers en preparación sobre los datos de OM82 que hemos tenido por un tiempo más largo. Hay un paper mío que va a salir muy pronto y 2 papers de seguimiento que van a hablar de la estructura del viento y de los clústeres masivos que están en preparación. Y ahora, para terminar, lo que quería hacerles simplemente es un aviso de una cosa que estamos haciendo en la reunión de Sudáfrica, de la IAU, que es un focus meeting para hablar de resultados, de la ciencia conjunta que se puede hacer con el infrarrojo de JWST y radiotelescopios interferométricos, ¿no? Así que esto está ahí. Si están interesados, por favor, inscríbanse. Y por último, lo que les quiero decir es que estamos haciendo esfuerzos también para conseguir un telescopio de infrarrojo lejano en un observatorio, digamos, que sea el seguimiento de lo que fue Herschel en su momento, con una tecnología que ha avanzado enormemente desde la época de Herschel. Y en este momento NASA, digo, se abrió un llamado a propuestas y demás que cerró hace unos días. Hay una serie de propuestas, la nuestra es una de ellas, para telescopios de infrarrojo lejano o telescopios de rayos X, en este caso particular. Si están interesados en esto, digo, háblenme y podemos conversar un poco más. Pero gracias, esto es simplemente lo que les quería decir. Ahí está. Tengo que ver acá ahora. Bueno, gracias, Alberto. Justo a tiempo, no alcanzó ni a sonar la alarma. Ya 20 segundos. Preguntas, tenemos 3 minutos para preguntas. Zulema y después allá y después allá. Y gracias. Sí, yo quería preguntar si Paschen Alpha te da información de velocidad o es un filtro ancho. No, es un filtro ancho. Bueno, es un filtro angosto, pero no tiene espectroscopía. Sí. Hola, gracias por la charla. Pregunta, no soy del área. Estas estructuras filamentosas que ves y que ves todo muy colimado, ¿no pueden tener que ver, y aparte tenés gas ionizado, que haya campos magnéticos que te estén colimando y produciendo todo Bueno, esto? por eso es que hicimos el testeo de si la emisión de 6 GHz era de sincrotrón o no, porque si hay campos magnéticos fuertes y Claro, te si produce tenés sincrotrón. electrones relativistas, que lo vas a tener por las explosiones de supernova, esperaríamos que el sincrotrón fuera importante. Y de hecho, los filamentos no son de sincrotrón. En el centro galáctico, los filamentos largos son de sincrotrón, son no termales. Estos filamentos son termales. Ok, gracias.
Hola, muchas gracias por la plática. Mi pregunta era más que todo con los filamentos que estaban mencionando de los PA que serían ionizados, que si no estoy como equivocada, mencionaron que era algo que no esperaban. Sí, digo, no se esperaba porque la emisión de pHs en regiones H2 en la Vía Láctea no es brillante. De hecho, se ven agujeros en pH Sí. cuando miras una región H2. Y entonces uno dice, bueno, en regiones que tienen temperaturas de 10 a la 4 que están ionizadas, los pHs no son brillantes. En este caso, yo pienso que son brillantes porque son regiones muy recientemente ionizadas. Y los cálculos de destrucción de pHs sugieren que en estas condiciones tenés decenas de millones de años de vida del pH en la región H2, en el gas H2. En regiones H2 no se ven, o son empujados hacia el borde de la región H2 o son destruidos en la parte central. Hola, ¿qué tal? Mira, quería hacerte un comentario respecto a la correlación a 6 GHz. Hay otro fenómeno que se llama Anomalous Mass Group Emission, que esto se debe a partículas de polvo muy pequeñas asociadas con PAF que giran muy rápido. Nosotros lo observamos, yo trabajo en microondas. Entonces, si puedes obtener resolución, por ejemplo, datos a 15, 20, 30 GHz y sigue la correlación, es la misma estructura del PAF el que está emitiendo a través de este proceso. Entonces, sería muy, muy interesante porque nosotros la podemos detectar en nuestra galaxia, pero hasta el momento en estructuras solamente muy locales de otras galaxias la hemos podido ver. Y capaz aquí lo que estás viendo es esa emisión anómala, es una remisión del polvo que se debe a partículas de polvo que giran muy rápido. Sí, no, eso es una idea interesante. La emisión anómala típicamente es a 30 GHz, ¿no? El pic No, de emisión, pero queda un residuito en torno a 6. Digo, en este caso particular, desgraciadamente, a esta resolución son esos datos, porque el problema es que la resolución... No, claro, por eso te digo, buscar a 20 o 30 GHz, datos de alta claro. resolución VLA sería fantástico, porque Digo, puedes explicarlo. Tenemos mapas a 20, 30 GHz, en banda K, a 30 GHz, pero no tienen esta resolución. Ya, pero bueno, lo hablamos después también. Venga, gracias. Okay. Muchas gracias, Alberto. Espectacular los resultados. Vamos a seguir ahora la siguiente etapa. Claudio Hernández, estudiante doctorado en la Universidad Católica en Chile, que nos va a hablar sobre extremely charged H2H transition in the Horseshoe Nebula revealed by ALMA. Te aviso con un minuto antes. Yeah. Okay. I'm going to give the talk in English because I get used to give this talk in English. So, hello everybody. My name is Claudio Hernández. I am a PhD student from Pontificia Universidad Católica de Chile, member of the astrochemistry group. And today I'm going to show you part of my research, which is the extremely charged transition between ionized and molecular gas in the Horsehead Nebula revealed by ALMA. So, first of all, to understand this talk, we must know what is a photodissociation region. And these are essentially this diffuse interface that we have between an H2 region and a molecular cloud. So essentially, at any molecular cloud that is illuminated with UV radiation, we will have a PDR. And thanks to this interaction between radiation and molecular gas, we have some characteristic transitions. For instance, first, we have the ionization front here, which is the transition from ionized to atomic hydrogen. And then we have the same, but in the case, which is the dissociation front, that is in the case of atomic hydrogen to molecular hydrogen. And then going deeper into the molecular cloud, we have the same, but in the case of carbon, we have the transition zone from atomic carbon to CO. And this, as a consequence of this, we have like different layers in PDRs. We have, for instance, here, the so-called neutral atomic layer. And then between the dissociation front and the CCO transition zone, we have the CO dark layer, which is important because this gas in between these two fronts is molecular hydrogen that cannot be traced with CO. And we know that CO is commonly used as a tracer of the amount of molecular hydrogen. So having a reliable estimation of this amount of gas is very important. And also, this is like only the stationary view of PDRs. Probably, as we will see later, this is more complex. So
why do we want to study PDRs? And it's essentially because due to this interaction between radiation and molecular gas, the structure of the molecular clouds is modified. And as a consequence of this, we expect that probably the star formation process is affected due to these changes in the structure of molecular clouds. So, and we know that this is called the stellar feedback, and we know that this affects the evolution of the entire galaxy. But in order to have a complete understanding of this big scale process, which is this stellar feedback, we need to understand first the process that affecting the small scale structures in the photodissociation region, and how these different transitions that I mentioned before are changed due to mainly the dynamical effects. So here we have probably the most typical PDRs. On the left, we have the Orion Bar Nebula, which, as we can see here in this recent image of the JWST, this is probably the most studied PDR, but it's a bit peculiar because, as we can see in the upper corner, it has a very high, or it is exposed to extremely high UV radiation field, which is 10 to the 4 in Hubble units. And it's extremely high compared, for instance, with the average radiation field in the local ISM, which is 1.7 Hubble units. But we have other sources that are more typical. For instance, the case of the Horsehead Nebula, that is exposed to a radiation field of 100 Hubble units, which is more typical of the Milky Way conditions. Now, as I mentioned before, probably the Orion Bar is the most studied PDR. Actually, until recently, it has the most detailed image of a PDR until or before this work. And here in these results, also with ALMA, we can see and compared with other tracers, we can see the different layers that I mentioned before. Here we have the molecular gas, the ionized gas, and in the middle, this black part is the atomic layer. And we can see that they reach a very high angular resolution in order to study the scales that are the relevant ones at the end, where we want to study the formation of new stars. And so in this case, they resolve the scales until on the order of 400 astronomical units. So, and they found very interesting things. They observed ACO plus and CO in order to trace the density and the temperature of the gas respectively. And they found, for instance, that if we compare with the emission of molecular hydrogen, which is here, we can see that the transition or the dissociation front and the CCO transition are very close, which is in contrast to predictions from stationary models typically. Also, they found the presence of dense substructures and flow of gas beyond the edge of the molecular cloud, which is also different with what is expected from stationary models. So at the end, they attributed all of these effects to the presence of instabilities and dynamical effects. But as I mentioned before, the Orion Bar is a bit peculiar due to its extremely high UV radiation field. So we want to study the same, but in more common sources that are more representative of the molecular gas that is exposed to UV radiation in the Milky Way. So that's why we wanted to replicate a similar study, but in the case of the Horsehead Nebula. And we think that this is an ideal source to perform this because added to its relatively low UV radiation field, it is relatively close to us. It has a favored geometry. It is nearly edge-on, so it can be compared easily with the models. And also, it has a very well-constrained gas density. And in yellow here, we have the field of view that we studied here in this work. But first of all, the observation that we use, the targets were the same as in the case of the Orion Bar, I mean CO and ACO plus, in order to trace the density and the temperature of the gas. We will see why later. And the observations were taken with 3 different instruments. We combine observations from interferometers, such as the ALMA 12-meter array and the Atacama compact array, in order to resolve the small scale structure, but also we combine with single dish observations in order to preserve the flux of the emission, the extended emission. So these are the results. These are the integrated intensity maps that we obtained with ALMA. On the left, we have CO. On the right panel, we have ACO plus. The red line represents the horizontal zero, which was defined from previous works with lower angular resolution. It was defined as the edge of the molecular cloud, but now with high angular resolution, we can see that it's not like too straight. And also, here we have 2 crosses, the cyan cross and the green cross. The cyan cross is where the 2 positions are commonly studied in previous works. The cyan cross is the dense core position that has physical conditions similar to prestellar cores. I mean, very dense gas, it's very cold, and also it's chilled from UV radiation.
But we also have the green cross, that is the so-called PDR position, because it has physical conditions typical of PDRs, which is essentially gas that is a little bit hot because it is exposed to the stellar UV radiation directly. So, and also to have an idea of the scales that we are resolving here, on the bottom left corner, we have the beam of the observations, which is 0.5 arcseconds, or at the distance of the Horsehead is 200 astronomical units. So for a reference, here we have the size of the solar system, or also a protoplanetary disk. So we can see that in this region, we are resolving probably the formation of, in the future, of more than one star in this region. So to highlight the importance of studying with high angular resolution, this kind of sources. Now, we can compare with other tracers to have interesting results. For instance, here we compare with the infrared emission of molecular hydrogen. And with this molecule, we could trace the dissociation front that I mentioned before. And with CO, we can trace the CCO transition. And here, qualitatively, we can see that probably these two transitions are very close, similar to the case of the iron bar, are in contrast typically to stationary models. And also, we can compare with the optical emission of H-alpha, which is tracing the ionized gas. And we can see this almost perfect match between the ionized gas and the molecular gas. So that's why the title of this presentation is the extremely sharp transition, blah, blah, blah. And in the case of ACO+, we can also compare with other tracers. For instance, we can compare with DCO+. DCO+ is a molecule that traces cold and dense gas. And we can see that this filament close to, thank you. This filament close to the dense core is very similar to DCO+, but also we have another filament that is similar to the emission of molecular hydrogen and also PAH that were mentioned in the previous talk. And we know that these two tracers, PAH and molecular hydrogen, are or could be considered as tracers of gas that is exposed to UV radiation. So at the end, the main takeaways of these results are the sharp transition between molecular ionized gas and this dual behavior of ACO+. That is tracing the dense and cold gas, but also the UV illuminated gas at the edge of the cloud. Now, from these two maps, we mainly did two things. First, the above was like just a quantitatively estimate of the transitions. We then extracted profiles of the emission, and with these profiles, we estimated we put numbers basically to the different distances of the different layers. So using CO, molecular hydrogen, and H-alpha, we define the positions of the ionization front here in yellow, the dissociation front in green, and the CCO transition zone in red. And we can see that these three transitions are very close. So, and the main results here are that we have a very thin neutral atomic layer in the Horsehead PDR, and also that there is almost no CO dark H2 gas under these Milky Way typical conditions. Then also we modeled the emission of CO and ACO+ with a non-LTE radiative transfer code, RADEX. And by doing this, we can deduce the temperature of the gas from CO and the density of the gas from ACO+. So maybe you're wondering, why do we want to have these two quantities? Because with these two quantities, we can compute the thermal pressure, as we can see here. So we derived these values of the thermal pressure that are consistent with previous results. So now that once we have the thermal pressure and the distances between the different fronts, we can compare with the PDR models. I mean, with the stationary models that are the commonly used. So by comparing with these models, here we have in the y-axis the distance between the different fronts, and here we have the thermal pressure. And in the case of the distance between the dissociation front and the ionization front, we use just an upper limit, which is the upper limit of this distribution, because as we can see here, we have a lot of distances that are on the order of 100 or 200 astronomical units, which is similar to the resolution of our observations. So probably we are not resolving really these distances. They could be even smaller. So that's why we assume these distances as upper limits. But at the end, by comparing with predictions from PDR models, we find that our results, I mean, the pressures and the distances, are consistent with predictions from stationary models with constant density, I mean, isobaric models. So, with a pressure that is consistent with our observational results. So now the main discussion is, what can we obtain from this?
So first, we obtained that there is a steep density gradient, and this was suggested from previous observations with lower angular resolution. But now we really resolve this gradient, which is consistent with predictions from the CO emission, because they are consistent with lower densities at the edge of the cloud. Also that models with content density are not enough to reproduce our results. And also because we obtained that our results are consistent with isobaric models that, according to literature, this is consistent with the presence of density gradients at the edge of the cloud. Now, the main question is, and what about the presence of dynamical effects? And in this case, they cannot be excluded because even though stationary models are consistent, they do not explain the origin of this density gradient. And the origin of the density gradient could be due to instabilities and dynamical effects. And this is consistent because our PDR models, for instance, underestimate the H2, the molecular hydrogen line intensity. We also find signs of compression, and we find like there is like a oscillatory behavior at the edge of the cloud. And all of these things are consistent with the presence of dynamical effects. But we should have observations with high angular resolution in order to resolve that. So this is the summary of my presentation, and I would like to give you like this takeaway, that is this image of the Horseshead Nebula, this multi-phase image, where in red we have the ionized gas, and in blue we have the molecular gas, and this is essentially the most detailed image of the Horseshead PDR that we have until now. And this is again the scales that we are resolving here. That is to say that we have a very thin atomic layer that is of the size of the solar system or a protoplanetary disk. And that's it. Thank you. Gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas. En general, el grosor del área de transición entre H1 y H2, digo, va a depender de la densidad del gas, por supuesto, ¿no? Y típicamente lo que querés es que haya se acumule una IV, una extinción de orden 1. ¿Y en este caso se cumple esto o no? Ya, entonces la pregunta era si se cumple como una cierta como acumulación de extinción. Bueno, si se cumple la expectativa Teorética. de teoría. Por lo que recuerdo, creo que esa como extinción a la cual se alcanza como esta transición entre las distintas fases del gas, creo que es más pequeña que las predicciones típicas de los modelos. Por ejemplo, eso se ve reflejado en el size que vimos de la CO Dark Gas. Esas predicciones comúnmente dan predicciones más anchas que la que nosotros tuvimos acá. Entonces igual también da para pensar de que algo está pasando ahí que no está siendo incluido comúnmente en los modelos, que probablemente son los efectos dinámicos, porque, como mencioné, los modelos estacionarios son los que comúnmente se usan en este tipo de estudios. Gracias. ¿Alguna? Hola, impresionante trabajo, así que felicitaciones. Tengo una duda, ¿esta es la máxima resolución que puedes alcanzar con ALMA o quizás hay otra configuración que puedas tener incluso mayor resolución como para poder resolver esta capita tan fina? No estoy seguro, pero diría es que si es que hay alguna manera de lograr una mejor resolución, sería difícil de lograr porque son hartas horas de observación. Entonces, de hecho, lograr estas observaciones fue más o menos difícil. Entonces, lograr algo mejor que esto lo veo un poquito difícil. Lo que sí que no alcanza a decir es que como trabajo futuro pretendemos comparar con el JWST, porque va a ser observado con el JWST, y ahí vamos a poder comparar gas a alta resolución con polvo a alta resolución, o sea, al menos con resoluciones similares. Entonces eso sería como un trabajo futuro que podría estar relacionado un poco con lo que preguntaste. Ujú. Las estaciones de continuo en ALMA, ¿detectaron continuo? ¿Se ve cómo es de polvo? Sí, detectamos continuo, pero por lo que recuerdo era muy poquito, no era tanto. No era mucho. Ujú. Pero había, pero poquito. Gracias entonces.
Ese es así, perfecto. Ok, y con este paso. Tenemos a Luis Ángel Gutiérrez Soto, que nos va a hablar sobre Anaplas of Integrated H-alpha Praxis of Planetary Nebula in the Magellanic Cloud, combining S-plus photometry and spectroscopic analysis. Está difícil. Buenos días. Primeramente, gracias por darme la oportunidad de hablar un poquito sobre nebulosas planetarias aquí. Este es un trabajo bien preliminar, entonces ahí se van a dar cuenta. Entonces, yo soy Luis Ángel, como ya vieron, estoy haciendo una estancia postdoctoral en el Instituto de Astrofísica de La Plata, en Argentina. Y bueno, empecemos. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que son las nebulosas planetarias. Bueno, las nebulosas planetarias representan la fase final de estrellas de baja masa, como ven en ese intervalo de masas ahí. Y lo que sucede es que este tipo de estrellas, cuando acaban su combustible termonuclear, las capas más externas son eyectadas debido a pulsos térmicos, ¿no? Entonces vamos a tener un sistema constituido por una estrella central rodeada por un gas que está siendo fotoionizado por la radiación de la estrella central, ¿no? Ahora, yo durante mucho tiempo, desde mi doctorado, he estado trabajando con estos surveys de banda ancha, S+ y J+, ¿no? Y es muy importante, y es una cosa bien chévere, bien importante, porque nos da la oportunidad de estudiar, o sea, estos surveys cubren grandes áreas del cielo en 12 bandas. Y lo más importante es que incluye bandas estrechas, como pueden ver. Ay, ¿cómo es esto aquí? Está lento. Bandas estrechas y bandas anchas, ¿no? Y una característica importante de de S+, ¿no? Y J+, es que tienen un filtro estrecho que detecta la línea de H-alfa más nitrógeno, más las líneas de nitrógeno 2. Entonces, una cosa, por ejemplo, que pueden ver acá, esta imagen que ven acá es la combinación de todas las 12 bandas de S+, y se pueden ver las diferentes capas, ¿no? Formadas que forman el sistema debido al gas que está siendo ionizado, ¿no? Ahora, este trabajo está enfocado principalmente en S+, el cual es un survey fotométrico que está mapeando el cielo sur, ¿cierto? En 12 bandas, como ya había comentado. Las bandas principalmente fueron diseñadas por J+, pero vemos que S+ es el espejo, es el espejo sur de J+. J+ está observando el cielo norte y S+ está observando el cielo sur. Una cosa importante es que S+ es una colaboración principalmente liderada por universidades e institutos brasileños. También hay institutos argentinos y chilenos. Lo que quiero decir es que es algo 100% latinoamericano, ¿no? O sea, ciencia hecha en Latinoamérica, 100% latinoamericano. Bueno, en fin, continuemos. Como habíamos dicho, tenemos ese filtro de H-alfa, ese filtro de H-alfa que detecta tanto la línea de H-alfa como nitrógeno 2, lo que nos permite caracterizar objetos con fuertes líneas de emisión, como las nebulosas planetarias. Entonces yo durante cierto tiempo, desde el doctorado, como había comentado, trabajé en la creación de herramientas fotométricas para identificar nebulosas planetarias, la verdad, separar nebulosas planetarias de otros objetos que tienen línea de emisión. Por ejemplo, en este plot acá, estoy mostrando, todo esto aquí son modelos y algunas nebulosas planetarias observadas por S+. Y ustedes pueden ver que ellas están localizadas en una región privilegiada en este diagrama color, lo que indica que usando S+, es relativamente fácil de identificar nuevas nebulosas planetarias. Por ejemplo, en este caso usé el filtro de H-alfa, que no solo detecta, como había comentado, no solo detecta la línea de H-alfa, también la de nitrógeno 2, pero efectivamente, como las nebulosas planetarias tienen
fuertes líneas de emisión y el continuo es bastante bajo, permite hacer esta caracterización. Entonces, por ejemplo, acá en este plot estoy mostrando un espectro de una nebulosa planetaria y sobre ella sobrepuse la fotometría sintética de SPLAS. Ustedes pueden ver que más o menos reproduce el continuo y aquí vemos el filtro de H alfa que sobresale sobre todos los demás. Bueno, eso es para mostrar que se puede hacer ciencia buena con un telescopio pequeño de 80 centímetros y un survey que fue hecho en Latinoamérica, ¿no? Una cosa importante que ha ocurrido ahora es que durante ahora SPLAS está en su cuarta liberación de datos, la verdad en la interna, pero en esa están datos sobre una región amplia del cielo sur, pero lo importante es que incluye, perdón, ¿cómo regreso? Sí. Incluye las dos nubes de Magallanes. Ustedes pueden ver acá en este plot, los cuadraditos grises son los campos de SPLAS, ¿cierto? Aquí solamente estoy colocando la región observada de las nubes de Magallanes, que fue observada por SPLAS. Todos los cuadritos grises son los campos de SPLAS y en ellas he puesto todas las nebulosas de esas dos nubes de las dos nubes de Magallanes, la grande y la pequeña. Y ustedes pueden ver que casi todas las nebulosas planetarias de estas dos galaxias fueron observadas por SPLAS. Entonces, aquí tenemos una cosa importante. Tenemos toda el área cubierta de las dos nubes de Magallanes por un solo survey, ¿cierto? En bandas estrechas y bandas anchas, incluyendo un filtro de H alfa. Entonces, esto nos permite estudiar no solamente encontrar nuevas nebulosas planetarias acá, basándonos en la fotometría de SPLAS, sino caracterizar o estudiar de alguna forma con fotometría nebulosas planetarias aquí. Entonces, una cosa que hemos hecho, aquí estoy mostrando un típico espectro de una nebulosa planetaria de la pequeña nube de Magallanes. Este es un espectro X-Shooter, como pueden ver acá, y ahí sobrepuse de nuevo las magnitudes de SPLAS en unidades de flujo, ¿no? Ustedes pueden ver que otra vez tenemos que reproduce más o menos el espectro. Aquí tenemos la línea de H alfa más nitrógeno 2. Aquí tenemos la imagen colorida. Aquí usé solamente estos tres filtros, el filtro R, el de H alfa y el I, para representar la nebulosa, que es esta misma acá. Y ustedes pueden ver más o menos el verdecito, ¿no? La emisión de H alfa más nitrógeno 2. Este aquí es otro ejemplo de otra nebulosa. Creo que este es no, de la pequeña también, de la nebulosa una nebulosa de la pequeña nube de Magallanes. Nuevamente tenemos acá que ya más o menos reproduce el espectro. Aquí tenemos el filtro de H alfa que sobresale sobre todos los demás. Y aquí tenemos la imagen colorida de esta nebulosa planetaria. Entonces, una idea que tuvimos fue, dado que tenemos un filtro de H alfa, ¿cierto? Y con SPLAS se ha mapeado las dos nubes de Magallanes. Entonces, hemos extraído la emisión de H alfa usando esta técnica que se menciona acá, la técnica de tres filtros. Hemos aplicado un código desarrollado por Amanda. Ahí recomiendo que vean la charla de Amanda que va a ser mañana en el Salón Rojo, que explica detalladamente el método de cómo usando el método de tres filtros se puede extraer solamente la emisión de H alfa más nitrógeno 2 de objetos que tienen emiten en líneas de emisión, ¿no? Nosotros hemos aplicado eso a todas las nebulosas planetarias en las dos nubes de Magallanes, aplicado el método de Amanda. Este es un ejemplo, aquí estoy mostrando un ejemplo de cómo es el resultado final de la emisión de H alfa más nitrógeno 2. Aquí estoy colocando las mismas dos nebulosas planetarias que mostré en la slide pasada. Esta es la típica imagen colorida, ¿cierto? Esta sería la imagen de H alfa más nitrógeno 2. Y ustedes pueden ver que se ve que el objeto tiene unas capas mucho más débiles, emitiendo en H alfa y nitrógeno 2, ¿no? Entonces estos son dos ejemplos que quería mostrarlo. Y
una cosa que hemos hecho para ver si íbamos por buen camino, para ver si estamos hablando de un telescopio pequeño de 83 centímetros. Hemos agarrado algunas nebulosas de las nubes de Magallanes en las que hemos medido la emisión de H-alfa más nitrógeno 2. Creamos unas especies de slit. Simulamos una especie de slit para poder comparar con los espectros, ¿no? El tamaño de este slit es más o menos, como había mencionado anteriormente, hemos estado comparando con espectros B-Shooter, del BLT, entonces hicimos una slit más o menos del mismo tamaño y medimos la emisión dentro de esa slit, como pueden ver acá en estas imágenes. Aquí muestro más o menos algunos resultados que hemos obtenido comparando la emisión de H-alfa más nitrógeno 2 obtenidas por las imágenes de SPLAS con los espectros shooter que ya mencioné. Para poder tener una comparación coherente, hemos medido la emisión de los espectros de las líneas de nitrógeno 2, porque ya vemos que hemos extraído las imágenes de H-alfa más nitrógeno 2, entonces para el caso de los espectros, hemos medido las líneas tanto de H-alfa, nitrógeno 2, las sumamos y ahí hemos comparado y parece más o menos que los resultados son consistentes. Y esta es nuestra fase actual del trabajo. Aquí algunas conclusiones. Una cosa que quería llamar la atención es que efectivamente estamos usando SPLAS es un esfuerzo 100% latinoamericano, como había mencionado, liderado por instituciones brasileñas y que permite y ha mostrado, porque ya numerosos papers se han publicado de que se puede hacer ciencia buena en Latinoamérica con un telescopio pequeño. Solo quería llamar la atención a eso. Y aquí unos pasos futuras cosas que vamos a hacer, que están planeadas hacer. Y yo creo que eso es todo. Muchas gracias. Muy interesantes los resultados. Preguntas. Este con las preguntas y queda que. Ok, perfecto. No sé si está aprendido. ¿Cuántas planetarias son? Hola Luis, ¿cómo cuántas planetarias han podido detectar con? Sumando las dos, creo que son más de 500. Wow. Las dos nubes, perdón, las dos galaxias. Son más de 500, si recuerdo bien. Va. Gracias. Siguiendo la pregunta de más, ¿es la proporción de planetarias correcta entre las dos nubes? Porque me dio la impresión de que tenías... No, o sea, en la pequeña son como 100 y el resto son de la grande. La grande. Okay. Sí, sí, exactamente, sí. Hola, sabes, tengo una pequeña curiosidad. Cuando mostraste la imagen de 3 colores ¿Sí? de H-alfa, se ven unas pequeñas emisiones como rosa. ¿Esos son parte de la nebulosa igual o Déjame es ver, como no algo me acuerdo. externo dentro del campo que ustedes están observando? Sí, como esos puntitos como rosa. ¿En cuál de las dos? Bueno, en ambas. Alrededor del... Sí, ¿Aquí? no, en la otra, en la imagen de 3 colores, sí. No, esos son otras cosas, estrellas. Ah, ya, no son No relacionados. tiene nada que ver con las nebulosas, no. Ya. Gracias. Gracias. No sé si lo mencionaste, para pensar, ¿cuánto tiempo de integración tienen para obtener toda fotometría? Cada filtro, por ahí está Felipe, se fue. Uf. Sí, cada filtro tiene tiempo, por ejemplo, cada filtro el tiempo de exposición es diferente. Por ejemplo, el de H-alfa es totalmente diferente a todos los demás. Sí, exacto, pero no sé los números exactos, se me fue Felipe, él sabe los números, pero sí, o sea, no sé responder con exactitud cuáles son los tiempos de... Gracias. ¿Una otra pregunta? Bueno, agradecemos entonces. Gracias.
Lucas. Jackie, Jacqueline. Sí, eso. Laura, ¿cómo funciona? Ay. Ahora toca la charla de Jacqueline del Observatorio de la Ronda. Y ella nos va a hablar sobre Keeping Jets in Planetary Nebula and how to find them. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. También agradecer al comité por darme la oportunidad de hablar sobre estos trabajos. En realidad es una recopilación de 4 artículos. Por supuesto que este trabajo no lo he hecho yo sola, ha sido en colaboración con grandes amigos. Pueden ver aquí sus fotos y sus nombres. Y el día de hoy pues voy a tratar de mostrarles el descubrimiento de jets ocultos en nebulosas planetarias y cómo podemos encontrarlos. Mi nombre es Jacqueline Suset, pueden decirme Jackie. Entonces, bueno, ya Luis nos mostró que es una nebulosa planetaria. Solo como características generales, pueden tener densidades de 10 a la 4 partículas por centímetro cúbico para objetos que son compactos y de 100 partículas por centímetro cúbico para objetos que son un poco más extendidos. Su temperatura electrónica va de 5.000 a 20.000 grados Kelvin y tienen una temperatura superficial, la estrella central, entre 25.000 y 300.000 grados Kelvin. Una de las primeras cosas que salta a la vista cuando uno observa estos objetos es que tienen diferentes formas. Y antes se creía que la mayoría de las nebulosas planetarias eran redondas y hoy en día se sabe que casi el 80% de las nebulosas planetarias son más bien asimétricas, es decir, que no son esféricas. Además de eso, demostrar morfologías bipolares, cuadrupolares, elípticas, también muestran estructuras de baja ionización como filamentos, nudos, jets, etc. Y entonces trae a la pregunta de cómo podemos nosotros formar tales componentes, ¿cómo se puede explicar? Una de las respuestas podría ser los campos binarios. Este es un modelo realizado por García Segura en 2020, donde considera campos magnéticos. Después de un tiempo de evolución, encuentra una nebulosa planetaria de tipo bipolar. También se han encontrado campos magnéticos en algunas nebulosas planetarias. Ya le pueden preguntar aquí a Laurence, que es uno de los artículos de ella. Y lo que más está aceptado es que estos objetos en realidad no solamente son producidos por una estrella, sino que tienen un sistema binario, ¿vale? Entonces, esa es la idea para formar este tipo de estructuras. Ahí me fui para... Vale, entonces, una de las cosas que se utiliza para hacer una clasificación morfológica es con base a sus imágenes. Entonces necesitamos muy buenas imágenes de muy alta calidad y de alta profundidad para hacer una clasificación morfológica. Además, ahora se utilizan espectros de muy alta dispersión para encontrar evidencia de flujos colimados de alta velocidad. Durante mi tesis doctoral yo estudié nebulosas planetarias que son redondas, ¿no? De hecho, hasta se ven como aburridas, ¿no? Porque no tienen ninguna espectacularidad de morfología como estas cosas tan bonitas que se ven aquí. Sin embargo, lo interesante de estos objetos compactos no está en la imagen, sino en sus espectros. Los espectros muestran flujos bipolares de muy alta velocidad. Por eso, en mi tesis yo propuse llamarlas nebulosas bipolares espectroscópicas. Déjenme mostrarles un ejemplo. Esta es la nebulosa, una de las nebulosas planetarias estudiadas en mi tesis, se llama M132. El recuadro que está en color rojo es la rendija que hemos utilizado y esta es el mapa posición-velocidad de la línea del nitrógeno 2. Entonces observamos 2 emisiones en la zona central que corresponde a esta parte de aquí, perdón mi pulso de maraquero, y esta otra parte de aquí de la nebulosa. Y además tenemos este material o este flujo moviéndose a muy alta velocidad. Sin embargo, ¿dónde está este flujo en la imagen? La idea es que esta nebulosa planetaria presenta un jet. Para confirmarlo, realicé modelos hidrodinámicos basados en el código Iguazú, en el cual consiste en una estructura toroidal y un jet moviéndose en la zona, por la zona polar de la planetaria. Después de 3.000, 3.500 años de evolución, este es el mapa posición-velocidad sintético y podemos comparar que más o menos se parecen a las observaciones. Tenemos 2 emisiones brillantes en la zona central y este flujo también a muy alta velocidad. De aquí que confirmamos que esta nebulosa planetaria efectivamente posee un jet, pero el jet está en la línea de visión del observador. Y esa es la razón por la cual nosotros no vemos el jet en la imagen.
Ahora bien, una de las situaciones que nosotros tenemos cuando usamos rendija larga es que solo vamos a tener información donde fue colocada la rendija. Si nosotros queremos tener información en, digamos, en alguna otra parte de la nebulosa, es necesaria colocar la rendija, si no, no la vamos a tener. Ahora lo que tenemos son los IFUs, ¿no? Con los IFUs nosotros podemos tener información en cada punto de la nebulosa planetaria. Entonces, para eso utilicé este instrumento que se llama Megara. Este es un modelo 3D hecho por el INAOE y tiene dos modos de observación. El modo que yo utilicé se llama Large Compact Bundle, de aquí en adelante solo voy a decir IFU. Y el tamaño que tiene, si se fijan, es 12.5 por 11.3 arcosegundos, que parece diseñado para estudiar este tipo de nebulosas planetarias que son muy compactas, que tienen menos de 12 arcosegundos de tamaño angular. ¿Vale? Por lo tanto, gracias por hacer este instrumento para mí. Y el grating que yo he utilizado es el que tiene la mayor resolución, que es este BPH 665, con una resolución de 20.000. Entonces ahora voy a mostrar algunos de los resultados. Esta es la primera nebulosa planetaria estudiada, se llama Jubi 1, tiene un tipo de estrella central de tipo Wolf-Rayet y el recuadro que ven aquí en rojo es el campo de visión de Megara. Entonces, si nosotros recordamos los cubos de datos, podemos rebanarlos como si tuviéramos un cubo de Rubik y los rebanamos en diferentes velocidades y a estas rebanadas nosotros le llamamos una tomografía en velocidad. ¿Vale? Entonces, esta de aquí es justamente una tomografía en velocidad y si ustedes se fijan, a medida que la velocidad de expansión va aumentando, el tamaño espacial de la nebulosa planetaria va disminuyendo. Esto es como cuando tenemos una naranja, cortamos a la mitad, la rebanada de en medio es más grande, mientras que si cortamos hacia los más extremos, la rebanada es mucho más chica. De aquí que nosotros concluimos que esta nebulosa planetaria tiene una estructura de tipo cáscara. El segundo objeto que estudiamos es esta muy conocida, NGC 2392. Sabemos que tiene una morfología bastante compleja y ya se sabía desde hace más de 30 años que esta nebulosa planetaria poseía un jet, ¿no? Colocando la rendija más o menos en esta inclinación de aquí. El jet solamente era detectado de manera espectroscópica, ¿vale? Otra vez no se veía en la imagen. Entonces, este es un espectro en nitrógeno 2 y el jet sería esto que ven aquí y este otro que está aquí. Pero otra vez no había una imagen de este jet. Lo que hicimos fue mapear toda la nebulosa planetaria con diferentes campos de visión de Megara. Aquí he hecho un zoom para el que corresponde a la letra F. Y si se fijan, cada uno de estos campos de visión de Megara consta de 52 por 58 píxeles. Cada píxel tiene su propio espectro. Entonces, la idea aquí es hacer un ajuste multigaussiano a cada uno de los espectros, en este caso para la línea del nitrógeno 2, y cada perfil, de hecho, del ajuste va a corresponder a una componente de la nebulosa planetaria. Así que esto se hace para todos los campos que hemos utilizado. Y finalmente, después de procesamiento de datos, hemos por primera vez fotografiado, bueno, no fotografiado, pero sí tomado la imagen de este jet, ¿vale? Entonces, esta es la primera vez que se muestra el jet que tiene esta nebulosa planetaria. Así que la próxima vez que la usen, pues traten de usar esta nueva, ¿no? Esta es otra nebulosa planetaria estudiada, se llama M231, también es muy compacta. Es una nebulosa planetaria que también presenta flujos bipolares moviéndose a muy alta velocidad y este recuadro en color blanco de aquí es el campo de visión de Megara. Entonces, una de las cosas que se puede hacer con un software que se llama QFIX View es que se pueden colocar rendijas como si uno fuera al observatorio e hiciera la observación con rendija larga. Entonces, esto de acá son los mapas de posición-velocidad. Si nos fijamos, por ejemplo, en el PA correspondiente a 60 grados, que sería esta de aquí, nosotros vamos a ver dos emisiones en la zona central, que correspondería a esta zona de la nebulosa. Luego vemos esta cáscara que está aquí alrededor, que corresponde justamente a la shell de la planetaria. Y luego este nudito de aquí, más o menos moviéndose a 90 kilómetros por segundo, que corresponde a esta emisión de aquí. Esta es la manera tradicional en cómo uno va más o menos diciendo qué componentes tienen los objetos. Pero ahora, con la técnica de multiajuste, nosotros podemos encontrar cuáles son las componentes cinemáticas de estos objetos. Entonces, bueno, otra vez, este es el campo de visión de Megara y está rebanado, digamos, en diferentes velocidades. Nosotros encontramos finalmente 5 componentes cinemáticas, que son las que pueden observar aquí. Ponemos contornos a la emisión, extraemos los contornos y los sobreponemos en la imagen de la nebulosa planetaria con el fin de hacer esta conexión entre las componentes con la morfología.
Finalmente, este es otro objeto que estudiamos, se llama M338, también es muy compacto. Toda esta imagen es el campo de visión de Megara y otra vez esta es una tomografía en velocidad. Entonces cada emisión representada aquí corresponde a un rango de velocidad que está aquí en la esquinita. Posteriormente igual ponemos contornos, extraemos los contornos, los ponemos sobre la imagen de la planetaria y lo que podemos encontrar es que aunque en la imagen no se ve, nosotros estamos encontrando también información o emisión de la nebulosa todavía hasta digamos, a lo más extremo del eje mayor de la planetaria, ¿vale? Además encontramos dos clumps que están aquí en rojo y en morado, que se están moviendo casi ortogonal a la nebulosa planetaria. Como ya se me va el tiempo, bueno, conclusión en general, hemos encontrado en 4 nebulosas planetarias estos jets utilizando IFU y los hemos detectado a partir de los espectros en nitrógeno 2. Y actualmente estoy haciendo un postdoc en Balongo y la idea, bueno, es estudiar nebulosas planetarias, pero desde el punto de vista infrarrojo. Así que, bueno, muchas gracias. ¿Dónde era primero? Muchas gracias por tu charla, estuvo muy interesante. Siempre mencionaste la línea de nitrógeno 2. Mi pregunta es, ¿estás segura que no hay hidrógeno por ahí que contamine tus mapas de velocidades y te afecte tus conclusiones en el trabajo? Para el caso de nitrógeno 2, sí, efectivamente solo estamos utilizando esa. Sin embargo, con Megara nosotros tenemos un espectro donde podemos ver tanto H-alfa como las líneas del azufre. En este caso estamos seguros que, dada la resolución que tiene, el H-alfa no está contaminando la línea contigua. Y es posible, por ejemplo, se puede mapear también con H-alfa estas estructuras, pero bueno, sabemos bien que el nitrógeno 2 es el que mejor nos traza este tipo de componentes. Ok, gracias. Hola, ¿qué tal? Excelente charla. Gracias. Me pregunto cuál es el mecanismo físico detrás de la eyección y si es un mecanismo común a los casos al menos que han estudiado. Sí, pues como decía anteriormente, para tratar de explicar estas estructuras, pues lo que se dice es que tienen un sistema binario estos objetos. Sin embargo, no en todas las planetarias se conoce si tienen un sistema binario o no, ¿no? Hay un montón de trabajos donde puede tener unas estructuras bipolares, pero no encuentran la estrella binaria, ¿no? Entonces, o al revés. En el caso de algunos de esos objetos, sí que se sabe que tienen un sistema binario. Espérame. Para el caso de, esta es la última. Para el caso de M338, se considera que tiene un sistema binario por 2 razones. Una, porque tiene un flujo bipolar y eso describiría mejor la forma que tiene. Y la otra, porque de este sí hay información de su binaridad. De hecho, el periodo es muy corto. No me acuerdo cuántos días, creo que eran como 19 días, pero ahora no me quiero comprometer, pero sí, en el trabajo está el estudio de la binaridad para este objeto. Pero no en todos se saben. Se sospecha a partir de la morfología. Pero sí que uno dice, bueno, la mayoría debe tener un sistema binario porque una solita estrella va a estar como muy complicada que pueda formar todas estas estructuras. Hola, tengo una consulta tú hablaste sobre componentes de velocidad. En este caso, estos componentes son para caracterizar las velocidades del jet. Así es. Y la distancia o la diferencia en velocidad entre cada una de estas componentes es única o existe una variación diferente entre cada una de las componentes. Mira, por ejemplo, para este caso, en donde tenemos las 5 componentes cinemáticas, ¿dónde está el...? Ay, perdón, disculpen, aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, este flujo de aquí tiene una velocidad de 100 kilómetros por segundo
este por acá, 200, estoy hablando de velocidad radial, ¿vale? Y ya corregida en el diagrama, en el sistema local de reposo. Entonces, este de aquí tiene 200 kilómetros por segundo, las cáscaras internas, estamos hablando de 140 kilómetros y 185 kilómetros, y luego además hay una componente de muy baja velocidad. ¿Y esta componente de más baja velocidad a qué está relacionada? Suponemos que puede ser que tenga una estructura Más pequeñita. más pequeñita, sí. Ya, gracias. Excelente charla. Muchas Mira, solamente me quedé curioso acerca del primer objeto que tú mostraste. Tú dijiste que es una Wolf-Rayet en el centro. Esto sí. Y, Bueno, ¿y tiene alguna diferencia con los demás? Porque yo imagino que sí, debe ser. de hecho, no lo dije aquí, pero en mi trabajo de tesis de doctoral yo estaba buscando estudiar objetos, primero, que fueran muy compactos, ¿no? De esos que nadie les hace caso porque son muy aburridos. Segundo, que tuvieran el tipo de estrella central de tipo Wolf-Rayet, ¿no? O sea, está precisamente buscado para ese tipo de objetos. Y tercero, que justamente mostrarán flujos de alta velocidad. Entonces, este tiene ese tipo de estrella. Esta también tiene un tipo de estrella Wolf-Rayet y la última también. En el mismo sentido de lo sobre lo que ya se dijo, ¿no? Es decir, sobre las velocidades. Entiendo que las velocidades para los diferentes objetos, las diferentes nebulosas es más o menos la misma, ¿no? Quería saber en qué orden están esas velocidades y si es así, que es igual para todas. Entonces, en un artículo del 2019, creo, hicimos un estudio sobre dos tipos de poblaciones de flujos colimados que tienen las nebulosas planetarias. Entonces, encontramos que hay de baja velocidad, que estamos hablando de menos de 60 kilómetros por segundo, y luego flujos colimados de nebulosas planetarias que tienen muy alta velocidad, hablamos de 100 kilómetros por segundo. ¿Vale? Entonces, digamos, son como las dos poblaciones que nosotros podemos encontrar para flujos bipolares en nebulosas planetarias. Sí, muchas gracias. Hola, 5668, Sagitario, por Abraham. ¿Aló? Gracias. Voy a hablar en inglés porque en español me confundo todos los términos científicos. Les pido disculpas. My collaborators are shown in here. Okay. And this paper was accepted in monthly notices, and today is coming out in AstroPH, so you can look at it if you want to. Okay, the outline of my talk, I will talk about the evolution of the nova using radio data, show that the shell is formed by dense ionized clumps with temperatures of the order of 10,000 degrees. Also show that the clumps were probably formed early in the evolution of the nova as a consequence of shocks, as revealed by gamma and hard X-ray emission. And also show that the clumps are probably in pressure equilibrium with a thinner and hotter media with temperatures of the order of 1 million degrees. So let's see what is a nova eruption. The nova eruption is the result of a thermonuclear explosion at the surface of a white dwarf in a closed binary system. The companion star transfers mass to the white dwarf. A disk is formed around the white dwarf. And when enough matter accumulates in the disk, the thermonuclear reactions occur
at the inner part of the disk. And the disk is ejected with velocities of the order of 1,000 kilometers per second. And the ejecta expands and forms a shell around the white dwarf, but nuclear reactions continue at the first surface of the star. The first thing that we see in a nova eruption is the optical light. And in here, I show you the light curve of the nova we are talking about. For it here is only for 600 days, but we have more. And what you can see is the light presents a first maximum, and then it decays with several oscillations. This part corresponds to dust formation. And what we see is that before the first maximum, the velocity of the ejecta is of the order of 500 to 1,000 kilometers per second. But later we see wind velocity from the white dwarf with velocities that can be larger. So at some point, the wind overtakes the ejecta and produces shocks, and the shocks produce gamma rays. And in this part, and at these epochs, we see the gamma rays. And there are thermal gamma rays. And later on, we also see X-rays, super soft X-rays coming from the star, and hard X-rays coming from the shock. No, that's bad. So what about radium? We observed this nova 927 days after eruption with ALMA. And what we saw is that the ejecta was not formed by a smooth shell, but the shell was formed by clamps, and the size of the clamps were of the order of 10 to the 15 centimeters or smaller. But I'm not going to talk about these results that are already published, but of the spectra obtained with the VLA along the evolution of the nova. And this is the light curve in radio from 1.3 to 35 gigahertz for all these epochs. So we have, for each epoch, we have a spectra of several frequencies. And here I show you the spectra of two epochs that are before and after the observation with ALMA. Here the 842, and here 966. And this point is the ALMA observation. Okay. And the broken lines in here are the results of a model, which I'm going to talk about now. So the model, for the model, we assume that the shell is formed by clamps, as we saw them, and a large number of clamps of identical homogeneous spherical clamps. But these results are also valid if the distribution of sizes are in the form of a power law of the radius. So we don't need to assume that all the clamps are equal. But the clamps emit free emission, and the observed spectrum is the sum of the individual spectrum. And the parameters that we need to explain the free emission are the electron temperature, the radius of the clamp, the distance, of course, and the optical depth. And the optical depth depends on temperature, radius, and also on density. But the temperature and also the composition and the degree of ionization, for example, are known from models of optical and infrared lines. So we know the temperature, and we have two parameters, the density and the density of the clamps, or the radius of the clamps to fit the spectrum. So we did that for day 966
for different numbers of clamps. And the results are in here. We get for each number of clamps, okay, the total mass of the ejecta, that is the mass of the clamp multiplied by the number of clamps. So for each number of clamps, we have a mass of the ejecta and the mass of the clamp. So for a given temperature, that's the value of the temperature that was given by the optical models. So what we want to know now is this: if with this mass for the clamps, it's possible to explain also the spectra of the other epochs. That was for only one epoch. And the answer was yes. And these are the spectra. This is for days after 600, at epoch after 635 days after eruption. So for this temperature, we were able to fit all the other spectra with the same mass for the clamps, but with different densities and radius. For earlier spectra, we were not able to fit, we were only able to fit the spectra, but by changing the temperatures, and in here are the temperatures in values of 10 to the 4 degrees, okay? So what we have now is a combination of density and radius for the clamps of all the epochs. Okay, so in here I'll show you the radius of the clamp as a function of the epoch, and the density of the clamps as a function of epoch. And the important part is that for all the number of clamps, we were able to obtain that the density is proportional to the inverse of the epoch to the third power. What does it mean? It means that the density of the clamp is the mass of the clamp divided by the radius cube, proportional to the volume. And the time, if we assume that the shell is expanded with constant velocity, the inverse of the time can be written as the velocity of ejection divided by the radius of the shell. So the conclusion is that the clamps expand in the same way that the shell is expanding. The reason: we can assume that the clamps are in pressure equilibrium with a high temperature plasma that fills the shell. So if there is pressure equilibrium, we know that the product of the density and temperature of the clamps should be equal to the same product for the hot media. But we don't know the temperature of the hot media to calculate the density, for example. But if we assume that the clamps were formed as a consequence of shocks at the early times of the nova evolution, we know the temperature of this hot plasma from the hard X-rays that have temperature of the order of 10 to the 6 to 10 to the 7 Kelvin. So we can calculate the density of the hot plasma from the temperature of the plasma. And with the density and the temperature, we can calculate the emission of the luminosity of the X-rays if we know the volume of the shell. And we did that. In here, you can see the X-ray emission as a function of for 4 epochs at the early times of evolution until day 400, more or less. The squares are the observations, and the circles are the results of the model for different number of clamps. And you can see that the observations fit, the models fit the observations very well. If we assume that the volume of, that the mass of the
ejecta is constant to calculate the radius of the shell. Okay. So another thing that I want to show you is the relation between the temperature of the clamps in this axis. Okay, it goes up to 30,000 degrees at early times, and the luminosity of the X-ray hard component of the X-rays. Okay, so they follow the same law, it seems. So probably they are related. And finally, I was able to calculate the mass of the white dwarf, the temperature of the core of the white dwarf, and the accretion rate of the secondary into the white dwarf previous to the nova eruption by comparing our observation, our models that are shown here in gray with the models of nova eruption, which are represented by these points. Each line corresponds to different to a different mass, okay, and the points are different accretion rates. So I'll leave you with the conclusions. Thank you. Thank you very much, Elena. Question, pregunta. Hello, thank you very much for your talk. I have two quick questions. First, in your clump model, the space between the clumps is considered void? Yes, yes, Because yes. because if it's not void, it can lead to difference in the modeling. And second question, if I understood correctly, the wind mass loss rate of the white dwarf is a parameter. The wind mass loss rate of the white dwarf is a parameter of the model or not? No, No. te contesto en español. Yes, in español, You prefer in portugués, English? in English, I Okay, okay. want. No, el factor de cobertura es del orden de 0,7 en área, o sea, no hay superposición entre las distintos clamps. Esa es tu pregunta. Y la segunda, el viento no tiene nada que ver. Lo único importante es que el viento es más veloz que el shell, entonces hay un choque y el choque produce. Permiso, porque yo entendí que al inicio de la presentación que hay la producción de X-ray, de gamma ray, En el choque, dada la interacción del viento estelar de la estrella con la materia que emite. Exacto, exacto, exacto. Gracias. Hola, Zulema, excelente trabajo y charla. Y mi pregunta también está relacionada con los clamps, pero ¿qué fracción de la masa total de la eyecta está en clamps? ¿O consideran que toda? Prácticamente toda la masa está en los clamps. La masa del otro medio, que en realidad cuando hay un choque se producen clamps, un choque radiativo, es unos 100 veces menor que la eyecta. Y sería... en la parte caliente, que no se condensó en clamps. Y la parte no condensada no sería observable por sí misma. Es solo en rayos X. Ok, gracias. En rayos gamma, discúlpame. ¿Una pregunta corta? Gracias por la charla. En el trabajo de ID de 2020, los autores proponen que para las nova shells, al principio, estructuras bipolares son las preferidas a la Sí. introducción. Pero tu clump parece bastante esférico, entonces mi pregunta es si esto no contradice un poco la teoría propuesta por ID.
Bueno, yo consideré que era esférico, pero imagino que puede ser aplicable a dos esferas si es bipolar. Pero no es claro que es bipolar en lo que nosotros vimos con ALMA. Gracias. Muchas gracias, Zulema. Pasamos entonces a la última charla de esta mañana por Dientur. Dientur del Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso y que nos va a hablar sobre Unveiling the 3D Geometry of Nova Shells with Muse. Gracias por la introducción al SOC, por permitirme presentarles mi trabajo hoy día y a ustedes por estar aquí para escucharme. Mi nombre es Litur Celedón, estudiante de doctorado de la Universidad de Valparaíso. Les voy a mostrar lo que es básicamente ha sido mi tesis durante los últimos 2 años. I will switch to English now. So, as we learned in the previous talk, a nova eruption is a physical process that happens on the surface of a white dwarf once enough material has been accreted. As more material is accreted, the bottom layers become more and more degenerate until a sudden ignition of the hydrogen into helium occurs. We call this a nova eruption, and this can be observed to happen in cataclysmic variables, which is a binary system composed by a donut star. Sorry. How I do this? Sorry por eso. A donut star that is transferring mass to its white dwarf companion via Roche-Loff overflow. One of the consequences of a nova eruption is that all the material that has been accreted until that moment is ejected into the interstellar medium, as we saw recently, forming what we call a nova shell. These nova shells can be observed and studied decades after the eruptions, so we can learn how they evolve with time. The usual way to do this is by using narrowband image, as the examples I saw here, to show how the shells look in hydrogen alpha decades after the eruption. With this information, we can see how we can study the geometry of the shells and also the expansion velocity at which they expand. Combine this information with the kinematic that provides via non-linear spectroscopy, and we can reconstruct the 3-dimensional geometry of the nova shell. This was, as an example, this was done for the nova shell H Delorum by the group of Santa Maria, and they, using the series software shape, determined that the geometry that best matches the observed data is considered on a plate shape that is presented here with a dense equatorial ring. At this point, you may ask, why should we care about the geometry of the shells? Because they can be used as a diagnostic tool for understanding on the physics of nova eruptions. Our current understanding says that at the beginning of the eruption, a slow flow of material will be engulfed the system, followed by a more faster bipolar jet that will eventually lead in a bipolar geometry of the shell at the end. So, if by observing several nova shells, we can determine if this is the case or not by unveiling the geometry of the shells. For that purpose, we're working in a project to observe several nova shells and see if this is the actual case or not. For that, we could use narrowband image or non-slick spectroscopy as previous authors did in the past, but a better option is to use integral field spectroscopy. As Jackie explained us, this is a very good technique because it combines the best of image and spectroscopy, so we can have the whole kinematic information of the shell. Fortunately, in parallel, we have the multi-unit spectroscopy explorer, which is the most powerful IFS instrument in the Southern Hemisphere. The coverage of the instrument goes from the 480 to the 900 nanometers, so which allow us to study not only the hydrogen alpha line, but also the possible lines that could be hydrogen beta or oxygen 3. One of the most ideal nova shells to start this project and show the capabilities of the instrument is RRPIC. This is one of the oldest and closest nova shells that we know, so resolve the structure will be relatively easy. This nova shell was last imaged by Gillian O'Brien in 1995, which is what's presented here, and did this work? Yes. And you can see that the shell is composed by two main structures. There is an equatorial ring that is advancing in this direction, and steady polar filaments that are expanding the system orthogonally in this direction. So with our new data, the MUSE data that we have, we see that the shell has been expanded
constantly since that moment, since 25 years ago, but preserving the main structure that's presented here. So this is the hydrogen alpha image that we obtained from the MUSE data cube, and we can see the equatorial ring advancing here, and the polar filament that are expanding in the orthogonal directions. The MUSE data cube, the MUSE data not only confirms the presence of the shell in hydrogen alpha, but also reveals its existence in the hydrogen beta, which is tracing the inner parts of the equatorial ring, and in the forbidden line oxygen 3, which is tracing the polar filaments. The velocity maps also confirm the ring nature of the shell. As we can see here, basically, we can see that the classic ring structure with the blue part expanding toward us and the red one receding from us, and the orthogonality of the polar filaments in the, as you can see here, in the opposite of the velocity as they expand. So combine this information with these two assumptions. Let's assume that the shell has been expanding radially since the beginning at the same constant rate. And we do that, and we can convert the observed shell that we, in the data cube into a proper physical distance. Fortunately, the comparison with the MUSE data and the last image of Gillian O'Brien confirmed this supposition, which gives us confidence in what we extract later. So, this work? Yes. So the structure, once we extract the data and do the conversions, the details can be found in the paper here of how to do that. We can observe how the nova shell looks in the three-dimensional space. We can see here the equatorial ring that is presented here. There are some nebulosities extra associated to the equatorial ring that's presented here, more or less. And also the polar filament that's expanding in the orthogonal directions. In addition to that, I also show you the oxygen line, which is presented here to show the different spatial positions that they have, which is expected that the forbidden line will trace a region with lower density than the hydrogen. And from that, we can determine some parameters of the shell, like its size, its inclination. We can extrapolate the inclination of the system, the flux, and the masses. Or we can say that this shell is consistent with what we expect for a nova shell based on the work of ID. But this is not the case in all the shells we see in our sample. The most evident counter example for that is the nova shell around the young nova B1425 Aquila. These shells present interesting asymmetry in the oxygen line, as you can see here. In red, I present you the oxygen. It's present here, and you can see that it's quite symmetric around the origin of the nova, which is around 0. But the oxygen is observable only in the southern part here, and not in the north. This is the first time that evident asymmetry is observed in a young nova like this one. And this origin is not clear. In the paper of Tapper et al., we explore the possibility that this asymmetry have an intrinsic origin, which means comes from the eruption itself, or is a result of the interaction with the interstellar medium, so an extrinsic origin. We could not rule out any of those two possibilities, and both of them posing an interesting question for the evolution of the nova shells, and with the intrinsic scenario in particular, presenting a challenge to understanding of how the nova eruptions works. So, as you can see there in the previous here, this asymmetry is also is clearly observable in the MUSE data cube presented here. So hydrogen in red, oxygen in blue, and the situation becomes most puzzling once we extract the nova shell and present it and do the transformation into the three-dimensional space with the assumption that I presented before. When we do that, we can see that the oxygen tree is confined to an arc instead of only a plume or a cone that we could expect. We are trying to give an answer to this, to explain this data. So we expect to give that in the present future. This was actually shorter than I expect because people explained many things before me. So I expect I convinced you a little about the interest of these objects, the nova shells, and the capabilities of the integral field spectroscopy in particular. So for your attention, muchas gracias. Gracias, pregunta. ¿Alguien más? Oh, thank you. Really nice talk.
So you can have Novi from some magnetic CVs and even some symbiotics. Do you expect any difference on the Nova shell structure if you have an IP versus like this huge symbiotics with a red giant? Well, main difference, for example, with symbiotics, so they are more like recurrent. So we expect lower masses and more interaction with ISN because of the recurrence eruptions previously. Regarding the magnetisms, this could be an option. Actually, in the case of the asymmetry of B14, we agree that it's possible that the magnetic field, because B14 is isotopia IP, intermediate polar. So this could be one of the possible origins for the asymmetry, but we're not sure, and we certainly are more or less clueless about that. Thank you for your presentation. I have used MIST data but for other contests more in galaxies that they are in galaxy clusters. But when I saw the abstract in the program, I said, okay, what is the statistics that you have? I mean, you have observed just one case of these NOAA shells, or how many? How many? Do No. you mean how many systems Yeah. we observe? Yeah. So our core sample is 9 systems. 9. 9 shells. Okay. From that, we could detect this shell in 7. And we are working. So I published the data of our Pictoris. Okay. Presently, and we expect to publish the rest in a future work. Because I'm concerned about the difference between the content gas, for example, that you show, the oxygen 2, oxygen 3, and H alpha. When you are going to modulate that, how you can include the gas content in the expansion of this shell, for example, or in the shock scenario. You mean like try to modulate Yeah. the origin? Yes. So for the moment, we're not. This is at the moment a purely observational work. So basically what we do is to extract the shell and see how they look and draw some conclusion from that. But this is possible, and we are discussing with that with the co-authors to try to do that in the future. Yes. Try to modulate all the gas and how they evolve, and the difference between forbidden or allowing light, etc. Because usually, yeah, I remember this Blanford-McKee paper of the shocks expansion, the relativistic shocks wave. So it's not usually to put the content of the gas, no, that